Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Hoy martes 11 de diciembre del año 2018 tenemos varias e importantes informaciones que compartir con ustedes. La primera que yo quisiera compartir es, y tal vez la más trascendente, es la designación en el día de ayer por el Consejo Nacional de la Magistratura de los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Esta designación que se hizo en el día de ayer, ahí vemos al magistrado Domingo Antonio Gil, a Alba Luis Bert, a Miguel Valera Montero y a José Alejandro Ayuso de los Santos. Estas 4 personas fueron escogidos luego de un proceso de selección que empezó con 72 aspirantes, una preselección de 46 aspirantes y un proceso que fue televisado de 42 aspirantes, una preselección de 42 aspirantes, en un proceso que fue televisado y que todo el mundo pudo ver a través de este canal 4RD, en donde cada aspirante tuvo un proceso, un tiempo de 5 minutos para ir contestando las diferentes preguntas que se les hacían. Y yo quiero llamar la atención de varios puntos que tienen trascendencia con esta selección. La primera es recordarle a todo el mundo lo que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un suprapoder, es un poder del Estado, una función del Estado que tiene la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución de la República. En otras palabras, la Constitución es la norma suprema, es la ley suprema que limita a todos los poderes del Estado y que establece cuál es el límite que tienen los gobernantes frente a los gobernados. Esa Constitución, para que tenga una representatividad material, para que sea algo efectivo, tiene que tener un tribunal o una instancia que la garantice. Anteriormente, las funciones del Tribunal Constitucional la tenía la Suprema Corte de Justicia, quien era que tenía a su cargo el control concentrado de la constitucionalidad. Esto a partir de la reforma del año 1994. Sin embargo, a partir de la reforma del año 2010, se creó un Tribunal Constitucional como una instancia aparte de la Suprema Corte de Justicia que iba a garantizar esa supremacía, ese nivel superior que tiene la Constitución frente a los demás órganos del Estado. En otras palabras, es el encargado de que la Constitución esté viva. Entonces, ese proceso y su selección queda a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que era el organismo que ustedes estaban viendo ahí. Yo quiero resaltar, porque aquí se dice muchas veces que en República Dominicana no hay división de poderes, que en República Dominicana todo está peor que antes, y hay que resaltar varias cosas. Primero, hasta el 94 no había en la Suprema Corte de Justicia un control concentrado. En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia no podía garantizar que una ley que violase la Constitución se declarara inconstitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, la Suprema Corte de Justicia era escogida por el Senado, el cual era de arrastre, por lo cual el presidente de turno tenía demasiado poder, lo cual llevaba a una partidarización de la justicia. Tercer elemento, a partir del 94 se crea esa figura que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que va a escoger y va a eliminar ese sistema en donde los jueces los escogían los senadores y se daba una partidarización de todo el sistema judicial. A partir de ahí se crea la Escuela Nacional de la Magistratura, después que se conforma una nueva Suprema Corte de Justicia en el 97, y esa Escuela de la Judicatura va a hacer un proceso de concurso para el que tenga las condiciones de juez, participe, compita y se forme en un proceso especial y sean jueces de carrera. Entonces, todo ese proceso para el Poder Judicial Ordinario inicia a partir de la reforma constitucional del 94.
Pero, ¿qué pasa? La reforma constitucional del 2010 crea un tribunal más especializado, una instancia más especializada, porque el cúmulo de trabajo que tenía la Suprema Corte de Justicia con el Tribunal Constitucional era inmenso. Era un cúmulo de trabajo grandísimo y los recursos duraban muchísimo tiempo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia tenía a su cargo demasiadas funciones, porque todas las decisiones de los tribunales de la Corte de Apelación son revisadas por esa Suprema Corte de Justicia, que a su vez se divide en 3 cámaras. Entonces, por una cuestión de hacerla más funcional, se creó el Tribunal Constitucional tomando un modelo constitucional español, en cierto sentido. Entonces, yo quiero resaltar varias cosas. Primero, como yo dije aquí, el proceso de selección que se hizo, un proceso transparente en donde todas las organizaciones que querían y tenían la habilitación, la habilitación jurídica, tenían personería jurídica, podían presentar candidatos. Segundo, que esos candidatos que fueron presentados, el único requisito que se le pedía eran que cumplieran lo que decía la ley 138.11, una ley orgánica que tiene que ver con la Constitución de la República. Esos eran los únicos requisitos que se le pedían. Y aparte de esos requisitos que se le estaban pidiendo, el proceso televisivo ayudó a que cada uno de nosotros nos hiciéramos una idea más formal de lo que significaba el Consejo y de la capacidad de esos jueces. Pero por último, el último elemento era que se había establecido que el presidente de la República iba a nombrar gente de partidos políticos, que era todo un peligro ese proceso transparente que ustedes ven ahí, y al final tenemos que se escogieron 4 personas que nadie puede acusarlos ni restarle méritos profesionales. Ahí vemos 2 jueces de carrera, que son Domingo Antonio Gil y Alba Luis Beir, y tenemos 2 personas que son expertos en derecho constitucional, que son José Alejandro Ayuso de los Santos y Miguel Valera Montero. Entonces, yo creo que ese discurso que se tenía antes de que se produjera la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura, y que era un discurso sin fundamento, quedó otra vez cojo, porque cuando usted comienza a argumentar sin ni siquiera conocer el marco legal en el que se va a dar un proceso, a usted le pasa eso. Y mucha gente que creía que iba a ser un proceso donde no se iba a exhibir jueces de tanta calidad, quedaron con el moño hecho. Otro aspecto que yo quería comentar con todos ustedes y que tiene una gran trascendencia, tiene que ver con el desarrollo que ha tenido el sistema capitalista en República Dominicana, el gran desarrollo económico que ha tenido República Dominicana, que se evidencia en la articulación y en la creación de instituciones. Nosotros teníamos, por ejemplo, desde el año 2002, la ley 42-08, que hablaba de la defensa de la competencia. Esa ley creaba una comisión para establecer y sancionar prácticas que se consideraban, que se tipificaban en esa ley como anticompetitivas, y esa instancia iba a tener un director ejecutivo y una dirección ejecutiva que iba a hacer investigaciones y le iba a someter al consejo directivo, que era como una especie de jueces. Era una instancia administrativa, un modelo que tiene una inspiración estadounidense, funciona en estadounidense una comisión similar, y esa instancia se creó desde el 2008. Pues resulta que desde el 2008 no se había nombrado el director ejecutivo de esa instancia. Vino esta gestión de gobierno y nombró al director ejecutivo de ese organismo, y recuerdo como ahora que comenzó una serie de críticas a ese organismo, se iban por las ramas sin entender la dimensión trascendental que tenía ese Consejo de Competencia. ¿Por qué? Porque aquí se confundía, y todavía mucha gente lo confunde, lo que es competitividad con competencia. Son 2 cosas diferentes. Competitividad tiene que ver con desarrollar, con entrenar a los productores nacionales para que tengan más habilidades. Eso es competitividad.
Fíjense cómo ese Pleno Nacional de Competitividad se reúne y comienza a mejorar los procesos, a cortar el tiempo en que se dura hacer unos trámites. ¿Por qué? Porque si se acortan el tiempo en que se hace unos trámites, usted gana más dinero porque su empresa trabaja más rápido. Si se acorta el tiempo en que usted puede constituir una compañía, su empresa es más fuerte. Entonces esos elementos de competitividad lo trata el Pleno Nacional de la Competitividad, que es lo que se evalúa en el Foro Económico de Davos cuando habla del índice de competitividad, que lo que está diciendo es qué tantas habilidades hemos desarrollado para competir. Eso hace ese órgano que ustedes ven ahí, en donde se ha integrado a los principales empresarios de República Dominicana en una tarea interinstitucional con el sector privado. Esa tarea ha permitido que República Dominicana siga conquistando espacio en ese índice global, a propósito precisamente de un año como este, en el que es el año de las exportaciones. Fortalecer las habilidades competitivas de los dominicanos es una política acertada. Ahora, competencia tiene que ver con la forma en que se desarrolla el juego del mercado, cómo usted compite, cómo usted participa en el mercado. Uno, como dije, las habilidades, desarrollo de habilidades, y el otro, como usted participa, como usted respeta las reglas de juego. Imagínense que estamos jugando basquetbol, competencia tiene que ver con el respeto a las reglas de juego y a lo que dice el árbitro. Y competitividad tiene que ver con el entrenamiento. Esas son las dos cosas diferentes. Entonces, en el caso de ayer, Procompetencia hizo una multa a una empresa dominicana por abuso de posición dominante. Determinó que esa empresa estaba abusando de la posición que tenía para restringir la entrada de otros participantes de mercado. ¿Qué significa eso? Que esa empresa le decía, según la decisión de Procompetencia, a un determinado establecimiento, mira, tú no le puedes comprar cerveza a fulano porque si no yo no te vendo. Y como es la posición dominante, usted que tiene un colmado va a preferir, ya que le están diciendo que si usted le compra a otra empresa cerveza o otro producto, usted no le van a vender la marca premium, usted lo que hace es que se abstiene de comprar esa otra marca. Entonces, más allá de las particularidades de esta decisión, yo quiero señalar lo disuasiva que es que exista un órgano que busque que las reglas de juego se respeten y señalar lo que significa la voluntad política de que una ley que estaba desde el 2008 se comenzara a aplicar, y se comienza a aplicar porque el desarrollo económico que tiene la República Dominicana requiere que nosotros estemos como un capitalismo de alto nivel, con un sistema que funcione de alto nivel. Por eso nos encontramos con competitividad por un lado y con competencia por otro. Y déjenme decir otra cosa, aquí también hay una nueva ley de mercado de valores porque el mercado de valores de la República Dominicana está creciendo y requería un cuerpo normativo más adecuado. Entonces, República Dominicana avanza y los avances normativos son una consecuencia de ese avance material, no es al revés. Si no tuviéramos una economía con el grado de desarrollo que requiriera ya que las reglas de juego tuvieran claras, Procompetencia no existiera. Estuviera como estaba, sin un director ejecutivo. Pero nos encontramos, por un lado, con un mercado desarrollado y con la voluntad política de que se siga desarrollando el mercado a un nivel que permita la distribución de riquezas. Buenos días, profesor. Mire, más allá de cuestiones leguleyas, a usted le gustan mucho, ese es su área, qué bueno. Me quiero referir a la información que ofrece la unidad de readecuación de La Barquita y su entorno, la urbe, que dirige o tiene a su cargo el empresario José Miguel González Cuadra. Según informa la urbe, en este mes de diciembre se completa la primera parte de los trabajos de recuperación del área de Los Guandules, Guachupita, Gualey, esa zona de Domingo Sabio, como se le llama, que
está siendo intervenida por el Estado dominicano, por el gobierno dominicano, ya hace un año, más de un año, sí, va para 2 años, que se interviene esta parte de este entorno, que ustedes pueden ver ahí lo deteriorado que eso está. La cantidad de gente que vive a orillas del río, ahí, y no a orillas de que a 10 metros, a 20 metros, no, es en el agua que vive. Usted deja a la gente y construye en el agua, sí, hace palafitos, aquello como se llamaban esas construcciones que hacían los indígenas y que hacen todavía algunas tribus indígenas en algunas regiones de América del Sur y en otros lugares, que son construcciones hechas en el agua. Pero Venecia también. En el agua. Bueno, no, pero que en es más o menos esto. Usted ha construido en el agua. La gente usted la deja y construye en el agua, porque lo de Venecia es un fenómeno diferente. Esto no, esto es el fruto de la falta de gobierno en la República Dominicana. Esto es el fruto de que aquí tuvimos gobiernos que no gobernaron. Dígalo así. Es el fruto de que a partir de la muerte de Trujillo y del derrocamiento de Juan Bosch, ahí empezó una etapa de haga usted lo que le dé su gana en este país. Por falta de ley. Haga lo que le dé la gana. Y lo hizo todo el mundo. Los chiquitos hicieron lo que pudieron. Y los grandes, esos fueron los que se dieron banquete, compadre. Los grandes. Todas esas grandes fortunas que usted ve hoy. Ahí, rutilantes, brillantes, pujantes. Muchas de esas grandes fortunas surgieron en ese desastre, en ese dejar hacer, dejar pasar. En ese dejar hacer, dejar pasar, como dicen los franceses. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Ahí, porque para eso es el desorden, ¿eh? Es para eso el desorden. Y hay gente que se solaza en el desorden. Se solazan los chiquitos como pueden, porque usted los deja y va y se van acumulando ahí. Como Balaguer le importaba eso un pito, porque a él lo que le interesaba era que votaran por él. Y toda esa gente ahí decía él, esa gente van a votar por mí. Pues yo no los dejo ponerse ahí y hacer lo que les dé la gana ahí. Y así era. Venían en grupos, en cantidad del interior del país, porque además Balaguer abandonó el campo. Y después los que vinieron detrás de él continuaron también, porque... Esos fueron peores. Sí, usted oye a esa gente del PRD, hoy en el PRM, hablar de que ellos son la última, el último Mavisa Ivano del desierto. ¿Me entiende? El último Mavisa Ivano en el desierto son ellos son los que más saben, pero en 12 años de gobierno, vaya usted a ver lo que le dejaron a este país, sí, porque gobernaron 3 veces, periodo de 4 años, 8 corridos y 4 después, 12 años, y vaya usted a ver lo que le dejaron al país, vaya usted a ver qué le dejaron al país, desorden, por todos los lados desorden, son excepciones las pocas cosas que se pueden recuperar de ellos en algunos espacios, para que lo sepa. Y todo ese desorden se fue acumulando después décadas. Todas esas décadas, desde mediados de la década del 60 para acá. Ahí siguió asentándose gente sin la más mínima legislación, regulación, nada. ¿Qué regulación puede haber que permita que usted se instale en el agua del río? Que usted se ocupe, que usted se haga dueño de un espacio que es un espacio de todos y de todas, para ser inclusivos. ¿Qué ley, qué regla, qué nada en la bolita del mundo hay que
permita a nadie instalarse en el cauce de un río. No, solo el desgobierno. El desgobierno es el único, la falta de gobierno es el único que puede permitir una cosa semejante y desde luego políticas económicas malas, políticas económicas mal concebidas y peor ejecutadas. Mal concebidas y peor ejecutadas, porque ese modelo económico que se instaló aquí a partir de los gobiernos de Balaguer y que continuaron por 2 o 3 décadas, era un modelo que olvidaba el campo, se lo entregaba a los terratenientes, mientras gente como Mamá Tingó la asesinaban, como fue asesinada Mamá Tingó, se le negaba el derecho a la propiedad a un pedacito de tierra que querían cultivar, no hubieran emigrado. Si hubiese habido una política, de haber una política como la que está desarrollando el presidente Danilo Medina, por ejemplo, con las visitas sorpresas, que no va a hablar pamplina, sino que va a resolver problemas con la gente, para la gente además, de frente a la gente, acompañando a la gente. De haber una política de esa naturaleza, ni hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con nuestros cauces, con nuestros ríos, y estuviéramos en otras condiciones. No hubiera la miseria que se apoderó aquí de los campos dominicanos, una miseria espantosa que terminó provocando además, todos conocemos, todo ese conuquismo que acabó con todas las lomas, que finalmente se la aprovechó también, se la aprovecharon sectores de la clase dominante para llevar a cabo ganadería, vaya usted a ver, ganadería de vaca suelta, barata, ganadería barata, de vaca suelta, vacas que andan, vaca y de todo, y chivo, vaya usted a ver, de vaca suelta, porque el capitalista del campo aquí no ha querido invertir en tecnología. No, era mejor tener la vaca así suelta, y entonces lo que hacía era que utilizaba a los quemadores de conuco, a los conuqueros, para que ellos entraran, talaran y se llevaran, hicieran una siembrita de habichuela y después se fueran a hacer otra siembrita de habichuela para allá, mientras ellos tenían las vacas sueltas. Ahí. Sí, señor, porque eso es lo más barato. Lo más barato es tener una vaca suelta, ella pastando por ahí. Y bueno, se le siembra donde haya que sembrarle la hierba y la cosa y ya, pero esa es la ganadería que hubo aquí, que fue una ganadería desastrosa también. Desastrosa, en ese sentido fue desastrosa. O sea, estos gobiernos que permitieron eso hoy le han dejado a las generaciones de 40, 50 años después, 50 años, 60, casi 60 años después, nos dejaron a nosotros eso que está ahí. El presidente Danilo Medina ha asumido con mucha responsabilidad esa tarea de recuperar las orillas del río Ozama. Vaya usted a ver lo que va a costar recuperar las orillas de los ríos Yaque, aquí abajo, en la parte de abajo, en la cuenca baja, el Jaya, que está igual en San Francisco, sí, creo que es el Jaya, el Jaya, igual, así como usted ve el Ozama, hay lugares donde el Jaya está igualito y prácticamente desaparecido, porque son cauces que se fueron consumiendo. Por suerte a los Ozama nos le han dejado agua, no nos la hemos podido beber. Hasta barcazas industriales habían ahí. Si nos la hubiéramos podido beber hace rato que no hubiera ahí agua. Sí, señor. Y ojalá ahora recuperemos la cuenca alta, que creo que se está trabajando en la recuperación de esa cuenca alta, porque ese río ahí es una joya. Ese río es una joya. Lo fue siempre, pero hay gente muy falta de visión, como Balaguer, que le faltaba visión para lo que a él le daba la gana. Sí, y muchos de los que vinieron después por igual, que dejaron eso así.
hay que felicitar al presidente Danilo Medina, que tuvo la visión de que, bueno, esto hay que empezarlo, y va a durar mucho tiempo, pero cuanto más tiempo va a durar, decía Juan Bosch, si es mucho el tiempo que va a durar algo, es mejor que comencemos ahora, decía Juan Bosch. Si algo se va a tomar 100 años, lo mejor que podemos hacer es comenzar ahora, no es pensar en los 100 años, es el que hay que comenzar ahora, porque si no después van a ser no 100 años o 50 o lo que sea. No, va a ser más, va a ser el doble, entonces hay que comenzar ahora. Y ahí se está llevando a cabo un magnífico proceso de recuperación de esas márgenes de ese río, que debieron ser siempre lo que fueron en el siglo XIX, y usted busque la poesía de todos los poetas dominicanos que hicieron poesía, sobre todo aquí en la capital, para que usted los oiga hablar de los Sama. Busque la poesía del propio Juan Pablo Duarte, busque la poesía de los después de la generación de la independencia, de Deligne, del otro, para que usted vea cómo se refieren a los Sama abundoso, como lo llamaba Deligne, o sea, de ondas, ese Osama caudaloso, que recibió las carabelas de los españoles y recibió todo lo que vino por ahí. Y sigue recibiendo a todo lo que viene por ahí. Y es todavía un paisaje impresionante. Impresionante en algunos lugares. Y es además un tesoro para toda esa zona colonial, que por cierto está siendo recuperada. Está siendo recuperada en una inversión importante que es un fideicomiso, por cierto, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que acaba de volver a recuperarse, a reafirmarse. El Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, son 3 ministerios: Turismo, Cultura, no recuerdo cuál es el otro, y el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, creo que lo tengo por aquí. El Ministerio de Hacienda, aquí está. Ministerio de Turismo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional son los que firmarán el fideicomiso que va a administrar 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Del Banco Interamericano de Desarrollo. Un fideicomiso es un negocio. También parte de las nuevas figuras normativas que se han creado en República Dominicana por el desarrollo institucional que yo he señalado. Y fíjese que lo que usted estaba planteando, ese desorden en el que hemos vivido y que se está poniendo en orden, tiene que ver con la falta de normativas y con la falta de ejecución de esa normativa. Usted señalaba, fueron malos planificando y fueron peor ejecutando. Cuando planificaron, fueron malos, porque muchas de las veces no lo planificaron. Su planificación fue la ausencia de ella. Entonces nos encontramos con que hay un cambio de modelo, y ese cambio de modelo se acentúa cuando usted tiene reglas claras. Usted mencionaba ahí los capitalistas del campo, que tal vez no eran ni capitalistas, eran terratenientes, porque el capitalismo dominicano nació deformado. Estaban acostumbrados a negociar con el Estado, y el Estado era la fuente de acumulación originaria de capitales. Por eso el fortalecimiento del sistema de contrataciones públicas implica una reducción drástica y sin precedentes de la corrupción. Vuelvo y repito, en vez de la mejor campana contra la impunidad, la mejor campana contra la corrupción y la mejor campaña y campana, lo que mejor puede hacer ruido y lo que mejor puede frenar la corrupción, es un sistema de contrataciones públicas eficiente. Entonces, cuando usted se encuentra que la gente está diciendo que hay más corrupción, que lucha contra la impunidad, y no reconoce que tenemos ahora
el sistema de contrataciones más pública, más eficiente que hemos tenido y más transparente. Y es eficiente y transparente, y usted nada más tiene que ver cómo se aumentó el número de proveedores del Estado. Usted nada más tiene que ver cómo hay un portal transaccional, y ayer aquí se estaba hablando de eso, de cómo hay todo un sistema de monitoreo de la gestión pública. Ayer la viceministra, que nos hizo el honor de estar con nosotros, nos estaba explicando, Zoraima Cuello, cómo está implementándose un sistema de gestión que incluye indicadores que antes no se tenían en cuenta, y cómo hay un sistema de contratación pública que fomenta la transparencia, que fomenta la competitividad, porque obliga a que quien quiera ser proveedor del Estado se formalice, y para formalizarse hay que tener unos requerimientos mínimos. Entonces, conjuntamente con eso, por eso yo señalaba, no solamente porque me gustan los temas legales, sino por la trascendencia que tiene, que ahora haya una instancia que esté obligando a que la competencia se dé en términos legales, en donde no haya abuso de posición dominante. Es la articulación, es toda una revolución que hemos tenido en República Dominicana en los últimos años, en donde usted toma, por un lado, el sistema de contrataciones públicas, por otro lado, el sistema de gestión y de monitoreo de la gestión de la administración pública, y por otro lado, normas que buscan la competitividad y la buena competencia, y usted se encuentra con el panorama cubierto por completo. Obviamente, todo sistema es mejorable, todo se puede ir mejorando, pero para no tener esos sistemas, a tener ahora todo un cuerpo normativo e institucional que comience a encaminar las políticas públicas hacia allá, es trascendental. Por ejemplo, yo quería señalar algo que pasó ayer y que tal vez no pasó con mucha pena ni gloria. Y aquí usted se encuentra, por ejemplo, con instituciones que hacen una declaración sin base de datos, que es primera plana. Pero ayer, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que las revistas comerciales no lo están poniendo en primera plana, anunció y presentó un Plan Nacional de Derechos Humanos. Ayer se conmemoraba un aniversario más de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, y ese mismo día se presentó un Plan Nacional de Derechos Humanos que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores, hecho con la participación de más de 750 organizaciones dominicanas en un proceso participativo, un proceso deliberativo que busca precisamente que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de tratados internacionales se vean y se le dé un seguimiento. Ahí van a estar todas las políticas que van a concretizar los derechos humanos desde el 2018 hasta el 2022. Entonces, cuando usted mencionaba esos ríos es la tercera generación de derechos humanos. Se habla en materia de derechos humanos de varias generaciones. La primera son derechos civiles y políticos, la segunda derechos económicos y sociales, pero la tercera tiene que ver con la preservación del medio ambiente, porque no hay vida, no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no hay derechos económicos, si no hay medio ambiente. Entonces, yo estoy hablando esto porque a veces la gente cree que las políticas se hacen a lo loco, que no hay una conexión integral, porque obviamente uno ve tantos problemas que vienen desde hace muchísimo y uno no lo ve resuelto de una vez, y uno quiere que esté resuelto como si fuera un microondas, uno no entiende que se están gestando políticas articuladas y con una visión holística de todo el problema. Abarcadora. Completa, integral. Eso quiere decir holístico, porque estos abogados viven engañando a uno, si uno los deja. Sí, pero mire, para terminar con la información con que comencé, es que la unidad de readecuación de la Barquita y su entorno, que hizo ya el trabajo de readecuación de la Barquita, hay que ir a ver aquel parque natural que está en que se ha convertido ya la vieja Barquita. La vieja Barquita es ahora un parque, donde se han sembrado mangles, donde se han sembrado árboles de diferente naturaleza, hasta árboles frutales. Hay una parte que se ha sembrado de árboles frutales también, para que la gente marotee como lo hacía antes, y para que las ciguas coman también, porque tienen derecho a comer, los pajaritos. Sí, señor. Pues ahí, en la Barquita,
la vieja Barquita, pues comienza a recuperarse ya ese entorno bucólico que fue el entorno de los Sama. Bucólico, ahora, ¿qué es eso? Sí, campuno, campesino, quiere decir, ¿no? Forestal, no sé qué, buscar sinónimos de bucólico, sí, de la campiña, pero propio de la campiña, ¿no? Ahí se sacaron a 1.700, casi 2.000 familias, y de aquí, de este entorno de Domingo Sabio, se van a trasladar 1.400 familias. 1.400 familias de 10.000 que hay, desde luego, porque todo ese entorno por ahí debe tener más de 10.000 familias, 20.000, qué sé yo, no recuerdo cuántas miles de gente que vive ahí, porque se va a sacar y se está sacando, como ustedes pueden ver ahí, a las que están pegadas del río, para entonces, en ese espacio que queda ahí, pues recuperar primero una parte con vegetación y la otra parte va con una vía que se va a construir ahí, una carretera, ¿no? Que va a todo lo largo del río, con 4 carriles, creo que, o más carriles, no sé cuánto, y un parque, etcétera, etcétera. Toda una, mírela ahí, esa misma. Ahí tiene un parque y se van a construir todas esas cosas que usted está viendo ahí. Ese es don José Miguel González Cuadra, que es a quien el presidente de la República ha encargado la coordinación de todos esos trabajos por ahí. A esta gente no se le está echando y simplemente y váyase, no. A esta gente se le han respetado y se le respetan sus derechos. Se hizo un avalúo, es decir, fueron las autoridades de Catastro Nacional, hicieron un avalúo, es decir, determinaron el valor de los bienes que las personas tienen ahí, el valor de las mejoras que habían llevado a cabo, y con esa tasación a la gente se le da una indemnización que puede ser de $500,000 de pesos, de más de $500,000 de pesos, en fin, lo que sea que haya dicho el avalúo. Hay gente que anda rondando el $1,000,000 de pesos ahí ya, asentada en lugares donde no debieron estar asentados nunca, porque propiedad no tiene. Eso no es propiedad de nadie, eso es propiedad del río, eso es propiedad de todos nosotros, propiedad de toda la comunidad, eso que quede claro, eso que quede claro. Ahí no debió asentarse nadie nunca, nunca debió asentarse nadie ahí, esa es la verdad, porque solamente por lo que ya dije de esos gobiernos que permiten que cualquiera haga lo que le dé la gana, tenemos hoy el desorden que tenemos en este país, que, repito, el presidente Medina ha asumido con decisión, con coraje, porque esta gente no asumían esto, primero porque no tenían, no solamente le faltaba el valor, sino porque le faltaba la creatividad, también la creatividad, el cómo hacer las cosas sin faltarle a la gente. Bueno, ahí ustedes pueden ver la gente con su cheque que se les entrega lo que vale, y toda esta gente ha ido a ubicarse en lugares previamente determinados. Unos han sido acogidos por sus familiares, otros han comprado mejoras en otros lugares o han alquilado en otros lugares, y otros han ido porque algunos eran gente realmente con condiciones de salud, de vejez, etcétera, de abandono incluso, que no daban ni siquiera para ir a ningún otro lugar. Se los llevó a centros de acogida del Consejo Nacional para la Persona Envejeciente, de diferentes instituciones de la sociedad que les dan acogida a esta gente que va a estar mejor ahí, porque va a estar cuidada, porque va a tener las 3 calientes, como decía antes, así es, tus 3 comidas, van a tener atención en esos centros de acogida,
Y bien, a esa gente se les ha respetado y se les respetan sus derechos, se les ha buscado y se ha esperado, fíjense ustedes que se ha esperado 2 años prácticamente, porque ya son 2 años quizás y algo, para llevar a cabo ese desalojo. Se reunió, vean ustedes ahí a los facilitadores, la gente que fue a reunirse con todos los moradores de por ahí, a explicarles qué era lo que se iba a hacer y qué es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Veremos dentro de poco tiempo esas márgenes del río Ozama recuperadas. Y ahora con este proyecto de fideicomiso, de continuación del fideicomiso de recuperación de toda la zona colonial, desde esa zona colonial que ha estado en franca recuperación, hay que ver aquello, pues entonces se podrá ver a los Ozama como debimos haberlo visto siempre, prístino, porque además hay un segundo trabajo que se ha estado haciendo, que es el trabajo de saneamiento de las aguas. Esto es impresionante. Uno cuando pone y ve todo el cuadro, se da cuenta de que estamos frente a un gobernante excepcional. Dígalo cualquiera, tiene que decirlo. Estamos frente a un presidente de excepción, porque mudó a la gente de la Barquita. En la Barquita se construyeron 2 enormes plantas de tratamiento de agua, de las aguas de ahí, que van a dar ¿a dónde? Van a dar al río. Pues entonces van tratadas esas aguas. Pero más arriba, por allá por la Sursa, se construyeron 8, 10 plantas enormes que ha construido la CAS ahí, y el arquitecto Alejandro Montaz ha estado dándole, es el que ha tenido sobre sus hombros esas plantas que ustedes ven ahí, plantas de tratamiento de las aguas de 500.000 de gente. Sí, para que entendamos, porque es como 500.000 de gente que vive aguas arriba de ese río. Y esas aguas, mira, hay 450.000 personas viven aguas arriba de ese río. Y todas esas aguas van ahí, a esas plantas que ustedes están mirando ahí, antes de que sean vertidas en el río. Y decenas de empresas que estaban ahí en los alrededores, unas fueron retiradas y otras han tenido que construir las plantas de tratamiento antes de que las aguas servidas lleguen a estas plantas, que ya están prácticamente listas para ser entregadas. El presidente Danilo Medina las entregará el año que viene. Esto es lo que se llama un trabajo integrado, un trabajo holístico, como usted dijo ahorita, un trabajo general, abarcador, integral, que ve a la gente que está pegada del río y dice la gente hay que sacarla del río. Dice, pero la gente no puede vivir donde quiera, hay que garantizarle un techo mínimo, hay que garantizarle que vayan a un lugar digno. También eso, se le avalúan, se hace avalúo, tasación de sus propiedades, se les paga el dinero, se los lleva a sitios seguros y entonces se recupera la orilla, se va a sembrar, se va a reforestar todo, se construirá lo que ustedes han visto, pero además de eso, todas las aguas servidas que van a dar al río van a ser tratadas antes de ser vertidas en el río. Eso es lo que se llama una solución real a los problemas, una solución completa, como la que se da, por ejemplo, a Ciudad Juan Bosch, que es una urbanización, ¿verdad, Francisca? Una urbanización que no es nada más construirle casa a la gente, no, es construirle casa, pero también a buen precio, con buenas calles, con buenas áreas verdes, con plantas de tratamiento, con bomberos, con policía, con servicio de transporte y con todo. Eso es lo que se llama un todo incluido. Sí, señor. Eso es lo que se llama un todo incluido, con escuelas, con estancias infantiles, con supermercados, todo. Así es que se conciben las soluciones. Las soluciones se conciben completas, no se conciben por partes, no se ponen parchos, se hace
la solución completa. Y eso que se está haciendo ahí en Domingo Sabio es lo mismo que se hizo en la Vieja Barquita y es lo que hay que hacer con todo ese río que es una joya, que es un bien, un patrimonio de toda la sociedad dominicana y un patrimonio de toda la capital, de todo el Distrito Nacional. Quédese ahí para que continuemos hablando con Juan González de la DIAPE, que viene a integrarse con nosotros en unos minutos. No se mueva de ahí.